Contado por el neuropediatra, episodio 24 de la tercera temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona. Colaboración de expertos de diferentes ámbitos. Algún que otro personaje famoso. Y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Como ya sabréis, el taller en esta ocasión trata sobre neurodesarrollo y fin de curso, ya que llegadas a estas alturas siempre surgen un montón de dudas muy frecuentes y muy habituales entre la familia. Entonces hemos decidido que este último taller de cierre de curso esté orientado a este tema, porque pensamos que puede ser bastante útil para todos los asistentes. Por supuesto, queríamos agradecer a los patrocinadores de este evento, Buona y Tequial, por trabajar en divulgar también y ayudarnos a hacer este tipo de iniciativas posibles. Y bueno, recordaros que la dinámica del taller va a ser las ponencias de 15 minutos y al final una pequeña ronda de preguntas y respuestas donde los ponentes pues, os ayudarán con las dudas que vayan surgiendo a lo largo del taller. Y bueno, como decía, vamos al grano. La primera presentación, como ya habréis visto en el programa, es la del doctor Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, como ya conoceréis, y también es el director de nuestro centro de INAM. Él nos va a ayudar a resolver una duda muy habitual y muy frecuente entre la familia y es si es necesario seguir con los suplementos en vacaciones, si es un mito o realmente es una necesidad. Debemos seguir con la suplementación en verano, podemos hacer una pausa, hay algo que debemos tener en cuenta. Pues todo esto y mucho más va a aclararnos el doctor Fernández, a quien vamos a agregar ya al escenario. Hola Manuel, te dejo por aquí con el taller. Hola a todos, muchas gracias Cris, muchas gracias a todos por estar aquí. Como decía Cris, voy a hablar de suplementos nutricionales en vacaciones y podéis hacer una perfecta extrapolación de los suplementos a los tratamientos farmacológicos porque lo que voy a contar para unos va a ser perfectamente equiparable para otros. Vamos a empezar haciendo un pequeño resumen y quiero ir muy rápido porque tengo 15 diapositivas para 15 minutos, recordando que las principales preocupaciones de los padres son aprendizaje, conducta, relaciones, emociones y maduración. Por lo tanto, nosotros tenemos que preocuparnos del efecto que tienen esos suplementos o cualquier cosa que hagamos sobre estas 5 áreas. Recordaos la diapositiva en la que describimos los caminos de la verdad, cuál es el camino de una persona con algún problema de desarrollo, como veis todos esos altibajos, cuál es la vía estándar del sistema educativo o el sistema sanitario, que no tiene nada que ver con lo que necesita la persona con problemas, y la familia que está ahí abajo lo que hace es intentar adaptarse lo máximo posible a esas necesidades. ¿Qué es lo que tenemos que saber a la hora de plantearnos, qué debemos hacer a la hora de plantearnos la valoración de un niño con problemas de desarrollo? 4 pasos, ¿vale? Y voy a hacer esto para explicaros después lo de los suplementos y demás. No creéis que se me va la pinza con esto. Primero, saber si el desarrollo es normal o alterado. Una vez que sabemos que el desarrollo está alterado, saber si esa alteración se corresponde a un retraso, simplemente a un retraso o a un trastorno del desarrollo. Después el tercer paso es definir qué tipo y qué característica tiene ese trastorno para poder darle un nombre y unos apellidos específicos o no, dependiendo de cuál sea el perfil que tiene el chico.
¿vale? Ahí tenéis los 8 trastornos de los que fundamentalmente hablamos y nos tenemos que plantear. Y el cuarto paso, una vez que tenemos eso claro, es definir si estamos ante un caso de una predisposición primaria o secundaria, es decir, si hay algún trastorno específico que lo genera, y para ello se realizan los estudios neurológicos de organicidad, genética, neuroimagen, ondas cerebrales y demás, o si no, hay una predisposición familiar y genética y ya está, ¿vale? Siguiente diapositiva. Biología del neurodesarrollo, y estos son los 6 niveles. El más superior es el que vemos nosotros en el día a día, los patrones de conducta. ¿En qué se basan los patrones de conducta? En nuestros patrones neuropsicológicos. Estos 2 niveles superiores son los neuropsicológicos. Pero al fin y al cabo esto se basa en el funcionamiento correcto o incorrecto de los 4 niveles inferiores, del que el más profundo es la predisposición genética. Yo siempre digo que esa predisposición son los planos con los que construimos el edificio, y esa interacción a lo largo de la vida, que también tiene su influencia, es lo que condiciona cómo es esa estructura del edificio, que en este caso es la estructura de nuestro cerebro. Igual que un edificio en construcción, cuando está en proceso, ese cerebro se rellena de instalaciones que son cableados, tuberías y circuitos, y cuando se pone a funcionar genera una actividad eléctrica, ¿vale? En cada una de esas áreas podemos establecer estrategias de evaluación, desde las pruebas genéticas, pruebas de neuroimagen o neurofisiológica que hemos dicho antes, hasta la evaluación neuropsicológica y conductual con test, cuestionarios y demás, de lo que contamos con muchas herramientas diferentes. Y también podemos valorar en cada uno de esos puntos qué herramientas tenemos para intervenir, desde los que son las terapias cognitivas y conductuales en los niveles de patrones de conducta hasta la terapia cognitiva de funciones ejecutivas, etcétera, en los patrones neuropsicológicos. Tenemos también neurofeedback, suplementos y tratamientos a nivel de circuito y terapia de estimulación cerebral con TDFS o TMS. Hasta la fecha no tenemos terapia génica para este tipo de intervenciones en los trastornos del neurodesarrollo. Y aquí vamos a hablar de los circuitos cerebrales, porque ahí es donde actúan los suplementos y los tratamientos, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo real de los suplementos y los tratamientos? Yo siempre divido esto en 2 grupos: los efectos a corto plazo y los efectos a largo plazo. Queremos conseguir que un niño tenga mejor capacidad de autocontrol, mejor su atención, sus movimientos, sus impulsos, sus emociones y sus respuestas sensoriales, y que por lo tanto su aprendizaje, su conducta, sus relaciones, su estabilidad emocional y sus patrones sensoriales sean los más normalizados posibles. ¿Por qué? Porque tenemos chicos en los que el proceso de maduración está alterado, y como veis por ahí, en cada uno de esos niveles, X1 hasta el X5, si no hacemos nada en cada uno de esos niveles, la evolución será la que toque según la predisposición genética a los factores ambientales. Pero cuando hay una alteración del proceso madurativo, X1, X2 o X3 y en el límite, podemos nosotros hacer cosas para conseguir optimizar ese camino y que no siga su predisposición previa, sino que podamos optimizarlo. Este es el mecanismo que regula la función ejecutiva y la disfunción ejecutiva. Evidentemente arriba la función y abajo la disfunción ejecutiva, esto está muy simplificado, en nuestro cerebro, lóbulo frontal. De forma resumida, en el circuito azul, como veis, estímulo que llega 50, 100, 200 al bajo, medio, alto, genera una respuesta proporcional. A la derecha 50, 100, 200. ¿Va? Pero cuando hay un déficit de atención, un TDAH, un trastorno del desarrollo en los que se altera la función ejecutiva, que es muy frecuente o casi lo más frecuente en todo este tipo de alteraciones, básicamente hay una alteración madurativa, ese estímulo que recibimos, 50, 100 o 200 de abajo a la izquierda en el naranja, no genera una respuesta proporcional, porque hay una fuga que hace que ese sistema no responda de la forma adecuada. Básicamente lo que hará ese chico, ese niño, es tener una respuesta con menos autocontrol, lo que al final hará que tenga una conducta más infantil. Lo que queremos a corto plazo es conseguir que ese mecanismo funcione mejor, y como hemos dicho, que sus mecanismos neuropsicológicos funcionen mejor, pero también a largo plazo conseguir una mejora en su proceso madurativo que no está desarrollándose de forma adecuada. Hemos dicho antes que hay un trastorno o un retraso que hace que ese proceso madurativo no sea el adecuado y aparezca el cuadro que sea, ¿vale? Pues aquí tenemos formas de actuar. ¿Por qué? Porque taponando la fuga pueden actuar los tratamientos farmacológicos, mejorando la comunicación izquierda-derecha, como veis ahí, el punto 2 están los suplementos nutricionales. Después tenemos el número 3, que son los nootrópicos, que también son suplementos nutricionales. En este caso, trabajamos habitualmente con Neuroactivit de Tequial, que lleva una combinación de taurina, carnitina, fosfadietilserina, fosfoglicinato de magnesio y demás. Y después en el punto 4 tenemos el tristófano, el magnesio y la teanina, del que, por ejemplo, en Buena tenemos un buen ejemplo con el Sedactin, que es un suplemento de L-teanina y vitamina B6.
El triptófano y el magnesio, bueno, el magnesio ya habéis escuchado que está incluido dentro de lo que es el Neuroactivis, y el triptófano es algo que no muchos también lo tendremos incluido dentro de unos suplementos, dentro de uno de los suplementos de Tequial, que es el Mood Activist, que es bastante útil, pero que hasta la fecha no tenía triptófano y estamos intentando conseguir que ellos lo introduzcan porque creemos que va a beneficiar mucho a esa fórmula. ¿Qué queremos hacer con tratamientos y suplementos? Básicamente lo que queremos hacer es que el circuito naranja funcione como el circuito azul. ¿Y cuál es ese objetivo que queremos conseguir modificando ese funcionamiento? Pues que la función ejecutiva sea adecuada, es decir, que la persona, el niño en este caso, tenga una respuesta lo más adecuada posible, lo más razonable y normalizada posible para su edad en respuesta a los estímulos que va recibiendo. ¿Por qué? Porque eso hará que su conducta en general, como hemos visto antes, es decir, su atención, sus movimientos, sus impulsos, sus emociones, sus respuestas sensoriales y, por lo tanto, su aprendizaje, su relación con los demás, su estabilidad emocional, sus respuestas físicas y también su relación social sea lo más normalizada posible, con lo que al final vamos optimizando ese proceso de desarrollo madurativo. Desde arriba hacia abajo, nosotros actuamos aquí en este proceso, en los circuitos cerebrales, que veis, CC, ¿vale? A lo largo del tiempo. ¿Qué significa eso? Que el efecto continuado de estos suplementos es lo que determina cómo conseguiremos que este proceso sea lo mejor posible, lo más rápido posible, porque aquí hay un efecto acumulativo, ¿vale? De hecho, esta gráfica siempre me sirve para explicar que a la derecha evoluciona el tiempo y hacia arriba la maduración. La línea verde sería cuál es la maduración de un niño sin problema, la roja la de un niño con algún tipo de trastorno, porque avanza, pero no avanza a velocidad que corresponde, igual que un chico que no tiene esa dificultad, y por lo tanto, aunque el niño avance, como veis, la diferencia con los chicos de su edad cada vez va siendo mayor, ¿vale? Eso es un hándicap y nosotros lo que tenemos que conseguir con todos estos suplementos, tratamientos y las terapias, por supuesto, es conseguir que esa línea roja vaya cogiendo mayor altura para que se vaya asimilando cada vez lo máximo posible a la verde. Primero, como mínimo objetivo, tenemos que conseguir lo que veis ahí en la línea naranja, que a partir de un momento esa línea roja se empieza a enderezar y por lo menos alcance la paralela de la línea verde, porque eso supondrá que el tiempo ya no va jugando en nuestra contra y la maduración no se irá alejando en este tipo de chicos respecto a los demás que no tienen un problema, y lo que al principio puede ser un atraso de 2 años con 5, que es algo bastante relevante, no es lo mismo que se vaya increciendo, que vaya aumentando, a que esos 2 años sigan siendo estables en el retraso y que sigan siendo 2 años de atraso con 10, 2 años de atraso con 15, 2 años de atraso con 20. Esto es evidente, ¿no? Pero además, como objetivo óptimo, lo que tenemos que conseguir es que, aunque sea lento, esa curva de desarrollo madurativo vaya acercándose, que es lo que vemos aquí en la línea amarilla, lo máximo posible a la verde, porque eso significará que el tiempo ya está jugando a nuestro favor. Es decir, si por cada 6 meses de tiempo mi hijo madura, simplificándolo todo esto evidentemente, 8 o 9, pues nos vamos acercando a los chicos de su edad y vamos ganando tiempo, digamos, a ese proceso madurativo, y hay que tener en cuenta que maduración alcanzada es maduración mantenida. Aquí no vamos a ir atrás en el tiempo, ¿vale? ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre porque nuestro cerebro fabrica neuronas durante toda la vida, incluso hasta después de los 90 años. Lo que va cambiando es la frecuencia o la intensidad de ese proceso de regeneración y de maduración cerebral. Cuando somos pequeñitos se generan muchas neuronas para todos estos circuitos, y aunque algunas se pierde, pero el resultado es que mi cerebro crece, llega a un punto de estabilidad donde el equilibrio entre las neuronas que crecen, o sea, que se fabrican y las que se deterioran, se estabiliza, y de ahí hacia adelante pues se pierden y se deterioran más neuronas y por lo tanto más circuitos de los que se fabrican, y por lo tanto evidentemente durante la primera mitad de ese ciclo va a ser mucho más fácil todo el proceso de regeneración celular, de regeneración neuronal y de reestructuración de circuitos cerebrales para potenciar las capacidades del chico que tiene algún tipo de problema. Y para los que no tienen problema también, pero eso ya lo hablaremos otro día. Objetivo, y me queda un minuto para llegar a las 8:15, ¿vale? En nuestras manos está el futuro de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuanto más constantes seamos con la toma continuada, valga la redundancia, de este tipo de tratamientos farmacológicos y suplementos, mejor será el resultado que consigamos a la hora de alcanzar y potenciar y de ir tirando hacia arriba de esa línea hasta la normalidad del proceso madurativo. Porque, repito, y por último acabo, cuanto mejor consigamos que funcione el circuito naranja, mejor en el corto plazo será
estos 5 procesos: atención, movimiento, impulso, emociones, respuestas sensoriales de los chicos, y por lo tanto mejor será aprendizaje, conducta, relaciones, estabilidad emocional y respuestas físicas. No solo en el corto, sino, repito, también en el largo, como vemos aquí en el tiempo. Así que, respuesta: ¿hay que tomar tratamiento y suplementos en verano? Ahora viene la respuesta corta, que es, pues sí, lo hemos explicado, ¿no? Aquí está. Muchas gracias, y que os quede claro, si no hay ningún efecto secundario ni ningún motivo que nos indique que hay que quitarlo, los mantenemos, porque se descansa de lo malo, pero no de lo bueno. Muchas gracias. Concluida la primera ponencia, como habéis dicho, el doctor ha hecho un repaso un poco sobre todo el tema del neurodesarrollo y de cómo vamos evolucionando, etcétera, etcétera, para concluir con que la respuesta a la pregunta de la ponencia es efectivamente que sí, que es una necesidad al fin y al cabo. Bueno, seguimos con nuestra compañera Noelia Gilibert, una de las neuropsicólogas de nuestro equipo, que en este caso nos va a hablar sobre una de las decisiones más importantes que toman las familias en algún momento de este proceso, ¿no? Final de curso, ¿es un buen momento para evaluar? ¿Qué hago? ¿Espero al curso que viene? ¿Actúo ahora? ¿Cómo sé si realmente es necesario? Bueno, pues Noelia nos va a dar una serie de claves para poder tomar esas decisiones con seguridad. Hola, Noelia. Creo que ahora... ¿Qué tal? Bueno, yo soy Noelia. Bueno, como me ha presentado mi compañera, yo he participado ya en más de una ocasión en los talleres y en este caso quería hablar del proceso específico de la evaluación y con un poco más de sentido al final de curso, porque justo en este mes de junio es muy común que las familias, cuando estamos terminando los procesos de intervención a lo largo del curso o vienen a un proceso de seguimiento, de revisión cada 3 o 4 meses, yo creo que la pregunta más repetida en este mes es, ¿hemos observado esta conducta? ¿Hemos observado este patrón? ¿Hemos observado esta dificultad, este pequeño indicador? Y siempre preguntan, ¿es buen momento para evaluar en periodo de vacaciones, en este caso en verano? Me gustaría que me escribieras ahí un poco qué opináis, si pensáis que es un buen momento, si es mejor descansar, si podemos aprovechar que hay más tiempo libre, si es mejor hacerlo durante el curso. Ahora os iré contando. He decidido un poco organizar esta presentación de forma que podamos revisar la mayoría de comentarios, ¿no? que a veces nos hacen algunas familias cuando nosotros mismos proponemos hacer algún proceso de evaluación en periodos de vacaciones, ¿vale? Es bastante común que nosotros haya algunos procesos de valoración que suelen ser amplios, que incluso son complementarios, que preferimos que se hagan en periodos de vacaciones. Sin embargo, pues muchas veces las familias nos dicen que mejor que es tiempo de descansar, que no les parece bien seguir con evaluaciones, que en verano no tenemos tiempo, que es difícil seguir la rutina, que ya le han evaluado mucho en el cole y que las notas han sido buenas. A veces también que es un gasto importante, que no lo podemos olvidar y que sin prever un poco cómo va a ir el próximo año a nivel de terapias y demás, pues bueno, que prefieren aplazarlo. Y luego también que en muchas ocasiones a las familias no les agobia un poco que aparezca alguna hallazgo en esa evaluación que, entre comillas, como a veces me han expresado, le puedan estropear un poco ese periodo de vacaciones, ¿no? Tanto a la propia familia como al niño. En este caso, ¿no? Os he destacado un poco, pues, algunas de los comentarios que nos hacen más habitualmente, pero vamos a ir tratando de analizar uno por uno, ¿vale? Y viendo, pues, en qué caso puede ser recomendable que podamos valorar. Creo que por aquí, ¿no? Loli nos decía que hay que seguir al menos julio y luego un poco de descanso también. Es verdad que en muchos casos en los procesos de intervención, a veces uno de los puntos importantes cuando terminamos el curso es decidir si continuamos o hacemos un periodo de interrupción. También, ¿no? Álvaro nos dice que es mejor observar las conductas de los niños fuera del ámbito escolar. El comportamiento, las relaciones sociales. Creo que ahí da en una clave muy, muy importante, que en el periodo de vacaciones podemos observar muchas otras conductas que cuando estamos inmersos en los horarios y la presión a veces nos pasamos por alto, ¿vale? En el caso de las situaciones en las que pensamos que es mejor tiempo de descansar y no hacer evaluaciones, tenemos que tener en cuenta que durante el periodo escolar los niños tienen los horarios de clase, las clases extraescolares, el deporte, la academia de inglés, el conservatorio, las terapias. Es verdad que están sometidos a un nivel de carga
muy, muy importante. Además es muy significativo y nosotros también lo vemos cuando los chicos vienen a intervención en las semanas en las que están sometidos a muchas presiones, hay controles, hay exámenes, se les nota en la propia conducta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si a pesar de que consideramos que la etapa académica tiene muchísima carga a nivel de horarios y muchísima carga a nivel cognitiva, pues fijaros que al final, cuando estamos en un proceso de vacaciones, realmente es el mejor momento para evaluar. ¿Por qué? Los niños mejoran mucho la calidad del descanso físico y emocional. No podemos olvidar que cuando los niños están en una etapa de mucha carga, incluso descansan peor, interrumpen el sueño, algunos desarrollan terrores nocturnos, se desajustan emocionalmente. Otra parte importante es que sustituimos toda esa carga de actividades extraescolares por mucho tiempo de juego libre, que al final para ellos es tiempo de ocio, ¿no? En el que aumenta muchísimo la creatividad, la regulación de intereses, etcétera. Se reduce mucho el patrón general de horarios y por lo tanto la familia suele tener una rutina mucho más agradable y también los niños. Y sobre todo que se reduce la carga cognitiva en general. Los procesos de atención funcionan de una forma mucho más estable, mucho más fluida, se reduce la fatiga cognitiva y todo eso hace que al final sea un momento en el que el cuerpo está totalmente descansado, tenemos un buen rendimiento cognitivo y la verdad es que es el momento ideal de hacer procesos de valoración, sobre todo los procesos que son externos, ¿no? Porque al final estamos evaluando a los niños en un periodo en el que están totalmente ajustados, mientras que a veces cuando sucede a lo largo del curso podemos hacer coincidir valoraciones en momentos en los que tienen mucha, mucha carga, ¿vale? Por otro lado, una de las ventajas que tenemos es que cuando programamos procesos de valoración en estos periodos de tiempo, a veces cuando al final requieren de varias sesiones, asistencia presencial al centro y demás, los niños están más receptivos, primero, a hacer un proceso que es algo que desconoce, que no saben qué va a consistir, con un adulto nuevo y además con un requerimiento de fuerza. Generalmente suelen estar mucho más receptivos, el acceso también a consulta con un adulto nuevo es un poco más fluido, es más sencillo porque se encuentran mucho más libres y menos, bastante menos irritables, ¿vale? Más cosas que podemos ver. En muchos casos sí que es verdad que cuando termina el curso y queremos proponer algún proceso específico de valoración, ya sea a nivel de atención, de altas capacidades, de valoración de conducta, de emociones, muchas familias lo que nos comentan es que en el cole ya no nos han evaluado. Claro, hay una diferencia bastante significativa en los procesos de valoración que hacen los coles y los que podemos hacer a nivel de neurodesarrollo. El cole, a pesar de que haya procesos específicos de valoración psicopedagógica, en general, cuando hacen una valoración global del curso, pues evidentemente nos van a presentar el orden de notas y en muchos casos también hacen una valoración, ¿no?, de las habilidades en generales de los niños. Pero bien, suelen estar centradas solo en las habilidades académicas, en lectura, escritura, procesos de cálculo y algunos procesos a nivel de autonomía en el aula. La realidad es que en muchos casos nuestras áreas de interés no se asocian tanto a los aprendizajes académicos, sino a procesos básicos. Atención, la memoria, la función ejecutiva, el desarrollo socioemocional del niño. Entonces, claro, a pesar de que tengamos esas valoraciones del cole, que es un instrumento que nos aporta a nosotros una base muy interesante de cara a planificar o diseñar una evaluación, en algunos casos es insuficiente, ya sean valoraciones a nivel diagnóstico o valoraciones que estén orientadas a supervisar el desarrollo de los niños. Por otro lado, ¿vale? Una de las claves más importantes de decidir si es momento o no de evaluar es quizás esta parte, ¿no? La detección precoz siempre es la clave del pronóstico posterior del desarrollo de los niños y también de cómo va a avanzar las dificultades asociadas al diagnóstico que se identifique. Siempre que tengamos la duda ante realizar o no un proceso de evaluación, la respuesta siempre es cuanto antes mejor y ahora. ¿Por qué? Porque en muchos casos pequeños signos que aparecen en el desarrollo, si no se abordan de una forma rápida y temprana, se pueden convertir en medio y largo plazo en verdaderas dificultades, ¿vale? En algunos casos sí que es verdad, ¿no?, que a veces las familias, cuando llevan mucho tiempo involucradas en procesos de este tipo, ¿no?, les agobia añadir un nuevo diagnóstico, les agobia que aparezca un nuevo hallazgo que se puede interpretar de forma negativa o que incluso a veces pues no podemos asumir todos los gastos de todos los procesos, ¿no?, que requieren una intervención con los niños. Sin embargo,
Cuando conseguimos identificar lo que ocurre realmente a nivel de desarrollo de una forma temprana, conseguimos, por un lado, evitar problemas posteriores a nivel de un pronóstico negativo del desarrollo del niño. Y por otro lado, cuanto antes se identifique lo que ocurre y se empiece a intervenir, pues evidentemente el coste va a ser menor, ¿no? Cuanto antes podamos identificar si lo que ocurre es un problema atencional o un problema conductual o un problema de regulación emocional, podremos abordarlo de una forma precoz y evitar que las conductas y los problemas se cronifiquen en el tiempo. Y luego, ¿vale? Por otro lado, creo que al final lo importante es que, a la margen de que evidentemente en el desarrollo de los niños son fundamentales los procesos de descanso, de ocio, de tiempo libre, de generar nuevas interacciones sociales, de generar nuevos patrones de interacciones con las familias que no estén asociados únicamente al plano académico, a los deberes y al aprendizaje, debemos tener presente algo muy importante, y es que el desarrollo de los niños no se detiene porque estemos en vacaciones, ni se detiene el desarrollo, ni se detienen las dificultades asociadas a los diagnósticos. Por lo tanto, en muchos casos, cuando como familia, ¿no? Como padres nos empezamos a plantear que pueda estar sucediendo algo en el desarrollo de un niño, la respuesta siempre tiene que ser tratar de explorar y de averiguar lo antes posible lo que ocurre. Por otro lado, sí que algunos tipos de evaluaciones concretas, ¿no? Especialmente en las que requieren muchas sesiones presenciales o un volumen de trabajo alto, para nosotros siempre el que se pueda hacer en un ambiente relajado es lo ideal, ¿no? Por ejemplo, hay muchos procesos de valoraciones de alta capacidad que ya nosotros vamos dejando fechado durante años que ese paciente se va a evaluar en las vacaciones de Navidad, en Semana Santa o las de verano, porque realmente en ese ambiente como de descanso y de relajación es cuando podemos observar la conducta real del niño. Por otro lado, ¿no? Lo que hemos dicho, la detección a tiempo, que al final es la clave, no tanto el resultado final, sino que verdaderamente podamos identificar pronto lo que está ocurriendo. Luego también el hacer cualquier proceso de evaluación durante el verano, ya sea a nivel diagnóstico o a nivel simplemente de supervisión del desarrollo del niño, nos va a marcar hacia dónde nos dirigimos en el siguiente curso, saber cuáles son los objetivos principales a nivel terapéutico, cuáles son los objetivos a nivel de conducta en casa. Y por otro lado, que no se olvide que al final hacer un proceso de intervención o de evaluación no es someter a los niños a más presión o más cansancio, sino también es una forma de cuidar, es decir, de tratar de diseñar una vía en que podamos responder de la forma más precisa posible a las necesidades de los niños. En principio esto sería todo. Creo que es una cuestión muy importante que las familias no suelen plantear mucho en consulta y que debemos siempre un poco poner una balanza si verdaderamente la respuesta de esa evaluación nos va a dar una información muy útil y que sea necesaria para el proceso de intervención de los niños. Yo por mi parte ya he comentado todo. Si luego tenéis algún comentario, alguna duda, también lo podemos resolver al final. Dejo a mi compañera que continúe ahora. Muchas gracias a todos. Espero que os haya quedado claro el tema de la evaluación. Creo que es una duda bastante frecuente en el día a día de la consulta. Y bueno, como bien ha dicho Noelia, yo creo que cuando se notan dificultades y hay sospechas de X, lo mejor es hacer una evaluación lo antes posible y salir de duda, porque mientras antes mejor. Y ahora continuamos con la tercera intervención, que en este caso corre a cargo de Carla Carvalho, otra de las compis neuropsicólogas del centro de INAM, que en este caso va a abordar lo que yo diría que es uno de los temas estrellas del verano. ¿Deberes en verano? ¿Sí o no? ¿Qué hago con el trabajo en vacaciones? ¿Descanso total? ¿Un poco de refuerzo? Bueno, pues Carla os va a ayudar, os va a dar ciertas claves para poder encontrar un equilibrio razonable y adaptado a cada caso. Bueno, como ya has adelantado, Cris, mi charla va sobre si deberes sí o deberes no en verano, y es uno de los grandes debates que se producen actualmente en consulta. Tenemos que tener presente que, bueno, ya estamos a final de curso, los niños y niñas están realmente cansados, muchos de ellos en pocas semanas se van, digamos, de vacaciones terapéuticas, ¿no? Como nos gusta a nosotros llamarlo. Y el eterno debate que surge en torno a todos los padres aquí en consulta es ¿qué debo hacer durante el verano? ¿Sigo reforzando el aprendizaje del curso? ¿Lo dejo descansar? ¿Lo dejo desconectar? Bueno, aquí hay diversidad de opiniones y seguramente si os pregunté a vosotros por el chat también tendréis disparidad de opinión.
Algunos pensarán que sí, que es necesario continuar reforzando todo lo aprendido durante el curso, durante estos meses de verano, ya que los meses de verano son muy largos, hay mucho tiempo para conectar y desconectar, pero para no olvidar lo aprendido, ¿no? Y bueno, como suelo decir también aquí en consulta, hay diferentes argumentos tanto a favor como en contra de si mantener o no mantener estos deberes en verano. Y vamos a ver las claves fundamentales de estos argumentos y vamos a intentar llegar al equilibrio entre los argumentos a favor y los argumentos en contra, porque como todo en la vida, pues todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos en contra de no seguir reforzando estos aprendizajes o no seguir con estos deberes en verano? Pues bueno, esto seguramente lo conozcáis todos vosotros, no os voy a contar nada nuevo, nada que no conozcáis, pero bueno, fundamentalmente la necesidad de descanso y desconexión del curso académico, ¿no? La mayoría de los pacientes aquí en consulta además ya están súper cansados, ya estas últimas semanas, como se suele decir, están sobrando, mucho calor, mucha presión por los exámenes y demás, con lo cual los argumentos que suelen estar en contra de seguir realizando este tipo de actividades es la necesidad de ese descanso y desconexión, ¿no? También lo que podemos encontrarnos si seguimos reforzando estos aprendizajes a través de las tareas clásicas de papel y lápiz es el riesgo al rechazo, ¿no? Si además nos centramos en las materias claves, como suele ser la lengua y las matemáticas, normalmente caemos en el error de ofrecer al niño ejercicios repetitivos que además suelen generar grandes desafíos, ¿no? En muchos de los casos las matemáticas se centran fundamentalmente en hacer operaciones de todo tipo y alguna que otra resolución de problemas matemáticos. Y la lengua, normalmente los niños y niñas que suelen reforzar estas materias durante el verano se centran fundamentalmente en las lecturas comprensivas, ¿no? Que todos vosotros conocéis y seguramente hayáis ofrecido en más de alguna ocasión a vuestros hijos e hijas y esos cuadernillos rubios de ortografía y caligrafía, ¿no? Con lo cual, como veis, están enfocadas fundamentalmente en estas dos materias y además suelen ser ejercicios bastante repetitivos, ¿no? Además, también al realizar este tipo de actividades durante el verano, se puede generar gran desigualdad entre niños y niñas, ¿no? Que pertenecen al mismo grupo. ¿Por qué? Porque es verdad que en muchas ocasiones hay padres y madres que durante estos meses de verano centran gran parte de su actividad laboral, con lo cual podemos encontrar cierta brecha educativa en aquellas familias que sí tienen tiempo para dedicar a los niños y niñas a realizar estas tareas escolares y a otras familias que por el contrario no, ya que su actividad laboral se centra fundamentalmente en estos meses de verano. Y al final también todo ello lo que suele generar es interferencia en la conciliación familiar y en el tiempo compartido, porque al final hay padres y madres que se centran fundamentalmente en que los niños y niñas realicen esas actividades de refuerzo escolar, perdiendo el rumbo de lo que es compartir el tiempo familiar y lo que suele generar son grandes discusiones entre padres e hijos, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos a favor de mantener o reforzar este aprendizaje durante los meses de verano? Pues fundamentalmente, y como ya explicará mi compañera Candela posteriormente, es que al reforzar estos aprendizajes a nivel académico durante el verano nos ayuda a mantener rutinas y los conocimientos aprendidos durante el curso, ¿no? Además, evitan el retroceso académico, sobre todo en aquellos niños y niñas que su desempeño a nivel escolar no ha sido, digamos, brillante y además es una buena oportunidad para realizar un proceso de aprendizaje personalizado. ¿Por qué? Porque en contraposición, digamos, que en el contexto académico, durante los meses de verano, nos podemos centrar fundamentalmente en aquellas materias en las que el niño no haya tenido un buen desempeño y además con todo ello favorecer la autonomía. Pero bueno, cuando pensamos en estos deberes de verano, seguramente como a mí a vosotros os venga a la cabeza esos cuadernillos rubios de los que ya he hablado previamente o esas fichas que podemos descargarnos de internet. Pero la pregunta que debemos hacernos aquí es si solo se puede aprender en papel. La respuesta ya os adelanto que no. Es decir, en la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías y a los recursos con los que contamos en internet, hay muchas formas de aprender, ¿no? Y sobre todo de reforzar
todos esos aprendizajes que hemos adquirido a lo largo de un curso escolar, ¿no? El juego, sin lugar a dudas, es una de las piezas claves en todo este proceso, ya que nos ayuda a reforzar todos los aprendizajes adquiridos a lo largo del curso escolar, pero de una forma lúdica, ¿no? ¿Qué tenemos que emplear para reforzar estos aprendizajes adquiridos? Lo primero y fundamental, crear interés, ¿vale? El interés es una pieza clave para la puesta en marcha de cualquier actividad y no iba a ser menos en lo relativo al desempeño académico. Las actividades que se propongan en un primer momento para elaborar todo este contenido a nivel académico y poder reforzarlo, en un primer momento pueden no generar una atención plena, pero conforme la vayamos imponiendo, poco a poco se generará cada vez más interés y atención, ¿no? Es fundamental para ello tener en cuenta las señales de interés del niño y persistir o disminuir la tarea. ¿Cómo podemos crear interés? Pues fundamentalmente centrándonos, como dice su propio nombre, en los intereses del niño. Si al niño le gusta el fútbol, si al niño le gusta el baloncesto, si por el contrario le gustan los videojuegos o si le gustan los dibujos animados. Esto será la pieza clave para poco a poco crear, digamos, tareas y actividades centradas en estos intereses y que el niño o la niña en cuestión pueda ir poco a poco reforzando todos esos aprendizajes adquiridos durante el curso académico. Como ya os he explicado previamente, o más bien os he adelantado, en todo este proceso van a ser fundamentales los juguetes y más concretamente los juegos de mesa. Sé que mi compañera Candela va a hablar de esto extendidamente en su ponencia, con lo cual yo no me voy a centrar, no me voy a extender mucho más, sino simplemente deciros que hoy en día existen multitud de juguetes y más concretamente de juegos de mesa que nos ayudan a reforzar todas aquellas funciones cognitivas que son claves en el desempeño académico, entre ellas las que ya hemos hablado, referentes a la lectura, la escritura, el cálculo y el razonamiento matemático. Por lo tanto, si lo que queremos fundamentalmente es que durante los meses de verano, que como todos sabéis hay mucho tiempo para desconectar y volver a conectar, que el niño o la niña siga reforzando todos esos aprendizajes adquiridos durante el curso académico, estos juegos de mesa serán la pieza clave. ¿En qué nos tenemos que centrar fundamentalmente a la hora de seleccionar un juego que nos ayude a, digamos, reforzar todos estos aprendizajes? Pues que sean juguetes clásicos, ¿vale? Sobre todo sin pilas, sin baterías o sin cables, ya que en este caso los juguetes pondrán en marcha toda la creatividad de los niños y niñas y además permitirán poner en marcha otros procesos tanto cognitivos como relacionados con las habilidades académicas para ponerlo en pie, ¿no? Por ejemplo, se tendrán que leer las instrucciones, tendrán que comentar con el jugador que tengan cómo se juega y un largo etcétera, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que sean juegos que, valga la redundancia, se jueguen en grupo, ¿vale? Que no, de esta forma podemos compartir tiempo de juego con nuestros hijos y además establecer lazos de comunicación y conexión cada vez más eficaces, ¿vale? Por lo tanto, si buscamos alternativas equilibradas, no podemos dar un no rotundo a, digamos, establecer un desempeño de todo lo relacionado con el contexto académico, sino que hay que buscar, como digo, una alternativa equilibrada. Para ello debemos optar por actividades lúdicas que estimulen el aprendizaje, las cuales hablará ahora Candela más detenidamente, plantear tareas de forma flexible, sin horarios estrictos. Debemos tener en cuenta que los niños durante el curso académico se ciñen a horarios muy estrictos, como ha comentado Noelia, que si las clases de inglés, que si los partidos de fútbol, que si las actividades extraescolares, con lo cual en este sentido el verano debe ser un momento mucho más flexible y en el que sí se siga, digamos, reforzando todo lo relativo al desempeño académico, pero sin esos horarios. Además, hay que hacerles partícipes de la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si por X o por Y un niño en un día concreto está cansado y no se siente, digamos, activo para realizar ningún tipo de tarea, bueno, debemos hacerle partícipe de esa toma de decisiones y que poco a poco vayamos de esta forma fomentando la autonomía, ¿no? Además, como ya os he comentado, hay que fomentar la curiosidad, el interés y el aprendizaje significativo en el entorno real. No es necesario comprar grandes recursos ni buscar en internet
cosas que sean muy significativas, sino que a través de entornos reales, como la hora de la cocina, la hora del baño y demás, podemos fomentar diferentes funciones cognitivas que nos ayuden a reforzar todo el desempeño académico adquirido durante el año. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos que establecer lazos de comunicación y un apego seguro. Tened en cuenta que durante todo el año los chicos y las chicas han estado trabajando muy duro, bajo muchísima presión, con lo cual ahora es el momento de establecer esos lazos de comunicación y un apego seguro. Por lo tanto, a la pregunta de deberes sí o deberes no durante el verano, sí, pero siempre con cabeza y teniendo en cuenta estas alternativas equilibradas para fomentar, como hemos comentado, esos lazos de comunicación y apego seguro entre familias e hijos. Me parece interesante el tema de establecer lazos de comunicación con vuestros peques, aprovechando el tema de las vacaciones y el verano, ¿vale? Y dicho esto, vamos con la última charla, la última ponencia, que vamos a cerrar con nuestra compañera Candela Escudero, psicóloga infantil en INAM, que nos va a hablar de un tema que genera muchas dudas cada verano. ¿Hace falta mantener rutinas en vacaciones? ¿El verano debe ser sin horario? ¿Conviene tener una mínima estructura? ¿Qué pasa si dejamos todo a la improvisación? Bueno, pues ella os va a dar una serie de pistas para poder organizaros sin agobio. Disculpa que tengo el micro desactivado y se me va. Buenas, Candela. Hola, ¿me escucha bien, oye, verdad? Sí. Vale, pues nada, Gris, gracias por presentarme y como has dicho, yo voy a responder a la pregunta de crear una rutina de verano o dejar fluir. Pues nada, a modo de introducción, es verdad que cuando llega el verano, muchos padres que vienen a consulta nos preguntan habitualmente si es mejor seguir una rutina o dejar que los planes vayan fluyendo. Pero yo creo que no se trata tanto de elegir entre una cosa u otra, de elegir una rutina o elegir libertad, sino de encontrar un punto medio adaptado a las necesidades de cada chico, cada chica. Lo que sí creo que es clave, pues, tener una rutina ligera, pero constante, con espacios de espontaneidad y con previsibilidad, con margen de cambio. ¿Qué es lo que ocurre cuando llega el final del curso? Pues al final el curso escolar, como decía Noelia, está muy marcado por esos horarios fijos de colegio, de terapia, de deberes, de actividades extraescolares. Y cuando llega el verano, la situación cambia por completo. Y a veces para bien, porque es verdad que tenemos menos presiones, pues, por ejemplo, a nivel académico, y también porque tenemos pues, más tiempo para compartir con familia y con iguales. Pero también puede traer pues un aumento de la ansiedad y el estrés, la alteración del sueño y la alimentación, una mayor aparición de conductas desafiantes o desorganizadas, regresión en las habilidades aprendidas y aislamiento social o menor contacto con los iguales. Entonces, ¿por qué es importante la rutina? Pues bueno, creo que es importante esa parte de rutina, pues uno por la anticipación, porque de este modo los chicos se benefician de saber qué esperan. La rutina reduce la ansiedad y los comportamientos disruptivos. También por la regulación emocional, porque como hemos visto, como la falta de rutina puede traer alteración del sueño, pues por ejemplo, esta parte de rutina ayuda a mantener los horarios de sueño, de la alimentación, momentos de calma. También por la parte de la autonomía, porque al final considero que de la rutina nace la espontaneidad y si todos los días nuestro hijo tiene que hacer las mismas cosas, pues llegará un momento en el que será más fácil que lo haga sin la ayuda y sin el apoyo de un adulto y lo haga de manera autónoma. Es verdad que aquí os he puesto ejemplos de crear rutinas flexibles, pero bueno, ahora lo veremos a continuación. De todos modos, me gustaría señalar que para mí una rutina flexible es aquella donde se pueden hacer bloques generales. Pues una mañana estructurada donde tienen actividades básicas de la vida diaria, desayuno, higiene, cualquier otra actividad. Tarde con a lo mejor actividades en el exterior y una noche marcada por la tranquilidad. Sí que considero importante y que sería interesante hacer esta rutina con una estructura visual, pues a lo mejor tipo calendario, donde incluir actividades fijas y espacios, pues para también actividades libres y que, como decía Carla, actividades en las que ellos puedan elegir. Vale, ya hemos hablado de por qué es importante la rutina, pero por qué es importante la flexibilidad. Pues como también venimos comentando, el verano también es un momento para descansar
y disfrutar. Y no podemos esperar que los chicos pues, mantengan siempre la misma estructura que venimos trayendo del curso escolar. Entonces, esta flexibilidad lo que hace es evitar esa rigidez excesiva, que en algunos momentos pues, puede generar frustración o rebeldía. También permite oportunidades nuevas, también como comentaba Carla, pues explorar intereses nuevos, desarrollar habilidades sociales. También para dar lugar al descanso, porque la saturación y el burnout infantil en chicos con trastornos del neurodesarrollo existe. Entonces es importante bajar ese nivel de exigencia y dar tiempo de descanso y de ocio. Y además es muy importante ir variando las actividades siempre y cuando estén adaptadas a los chicos y ellos sean, como acabo de comentar, partícipes a la hora de elegirlas. Un ejemplo de rutina diaria, pues bien, aquí el objetivo sería mantener hábitos básicos sin sobrecargar. ¿Y eso cómo podemos hacerlo? Pues bien, como hablaba de antes, mediante bloques, pues estableciendo franjas horarias, pues para actividades básicas de la vida diaria, como levantarnos, desayunar, el aseo personal, comer, irnos a la cama, algunas actividades. También anticipando esas actividades que tenemos estructuradas, es decir, aquellas que vamos a hacer durante el día. Actividades que sean tanto dentro de casa como fuera de casa. Y lo señalado anteriormente, dejando siempre elegir al niño entre varias opciones para también hacerlos y sentirlos que son partícipes de ello. Y tiempo libre. De este modo, el niño adolescente pues, que pueda elegir esas actividades que le apetece hacer en esos espacios que tiene de tiempo libre. También es importante recalcar que aunque sea verano y se tenga más tiempo libre, tenemos que seguir haciendo uso del control parental y supervisión de los dispositivos electrónicos, que es muy importante. Como consejos clave, pues podemos utilizar pictogramas o relojes visuales, que ahora los veremos a continuación, ya no solo para la anticipación, sino también para la gestión del tiempo. El repetir las actividades, como venía diciendo antes, si anticipamos y damos autonomía, pues al final no va a necesitar tanto ese apoyo del adulto. Escuchar las necesidades de nuestros hijos, así pues evitaríamos la sobrecarga y aumentaríamos el vínculo e interacción familiar positiva. Aquí podemos ver un ejemplo del reloj visual, que nada, consistiría en marcar la hora que se tiene que hacer y ir poniendo pues, la actividad que va a realizar a continuación. De este modo, el chico va a ver lo que tiene que hacer y la hora. Y aquí también traía un ejemplo de rutina diaria, aunque a lo mejor lo que hablaba anteriormente, no tanto con las horas tan estructuradas, sino a lo mejor por franjas horarias. Y haciendo actividades pues, básicas, despertarse, desayunar, jugar. También es importante hacerlo partícipe de actividades que nosotros hacemos en nuestro día a día, como a lo mejor es ir al supermercado, tardes de actividades fuera de casa y marcado también con esa rutina más de noche tranquila, pues a lo mejor, sobre todo entre diario, pues a lo mejor el baño, cenar y a dormir. Ahora sí, os traigo actividades y ejemplos de actividades que podríamos hacer dentro de casa. Además, he visto que por ahí ha habido algún comentario de que si podíamos recomendar algún juego de mesa, así que aquí os lo traigo. En cuanto a actividades dentro de casa, podemos hacer actividades cognitivas, pues por ejemplo, rompecabezas simples o por colores y figuras, juegos de mesa para trabajar esas funciones cognitivas, pues por ejemplo, juegos de memoria como el Memory, el doble, el Jungle Kit. Aquí estaríamos trabajando muchas funciones cognitivas. También clasificación de objetos por tamaño y color y forma, como lo podéis ver aquí, pues ahora hay varios objetos que son del mismo color y los tienes que poner en ese mismo recipiente. Y la lectura de cuentos, que aunque estemos en verano, sería fundamental seguir con, pues todos los días, leer un poquillo. En cuanto a actividades sensoriales, pues a lo mejor podríamos hacer cajas sensoriales que estén llenas de arroz, lentejas, gelatina, arena, masas sensoriales como las plastilinas, masa que podemos hacer casera, el slime, etc. Juegos con agua y espuma, pues reverter, traspasar, apretar la esponja en un recipiente y soltarla el agua en otro, pinturas con dedos o pinceles grandes, realizar recetas de cocina también en familia. Actividades de tipo más motoras, como puede ser un circuito de obstáculos simple, cojines, con túneles de tela que podemos ir haciendo, con rampas, etc. También otro ejemplo podría ser saltar sobre líneas o dibujos con cintas adhesivas que podemos poner en el suelo,
juegos con pelota, de lanzar, atrapar, rodar, enhebrar botones grandes o usar las pinzas de la ropa pues, para transferir objetos también de un cuenco a otro. Actividades musicales y rítmicas, como pueden ser canciones con gestos, tocar instrumentos simples como las maracas, el tambor, bailar siguiendo instrucciones, pues por ejemplo se pone una canción y cuando diga tal palabra tenemos que saltar, o cuando diga tal palabra hay que girar, o cuando apaguemos la música tenemos que estar quietos, siempre adaptando las instrucciones al nivel de comprensión de cada niño. Importante resaltar eso. Actividades de juego simbólico y social, pues por ejemplo juegos de roles en los que simulamos ir a un supermercado, estar en un restaurante y estar en la cocina, ir al médico, usar muñecos para representar sus emociones y situaciones, teatro de marionetas con situaciones también sociales. Las rutinas funcionales, participar en tareas del hogar con pasos guiados, pues por ejemplo hacer la cama, poner la mesa, ordenar juguetes, actividades que podemos hacer a los niños partícipes y que forman parte de la rutina. Y también las actividades básicas de la vida diaria, pues el aseo personal, vestirse, y también momentos de calma y relajación. Pues ejercicios de relajación podemos utilizar burbujas o pelotas, cuentos más sensoriales antes de dormir, utilizar el tiempo de un rincón de calma donde lo asociemos a la calma y estar allí un rato. A lo mejor para estas dos últimas también sería muy importante hacer uso de apoyo visual si es necesario. Y en todas las actividades que os he ido comentando dentro de casa, siempre adaptándolas al nivel y a la persona. En cuanto a las actividades de fuera de casa, pues aquellas que se hacen en el exterior son también muy importantes a nivel de estimulación sensorial, movimiento y regulación emocional. Y aquí os doy unas pocas ideas porque al final ya al estar fuera de casa también como que son más sencillas y tenemos más ideas. Pues a lo mejor paseos por la naturaleza, la playa, piscina, juegos de agua con globos, cubetas, aspersores, bicicletas, patinetes. También podríamos organizar una búsqueda del tesoro en el parque con otros amigos, siempre con vistas visuales. Actividades con animales, campamentos de verano que fomenten la interacción con iguales. Esto es muy importante para la hora de trabajar las habilidades sociales. Y también es importante lo que vengo diciendo durante toda la presentación, que siempre hay que adaptarlo a la persona. Evidentemente, las actividades que son fuera de casa, pues evitando esos horarios de donde hay mucho calor y siempre preparando con anticipación. Modo resumen y para terminar, para contestar a la pregunta, sí, es adecuado planificar todo aquello que se pueda, anticipando las actividades que vamos a hacer en el día a día. Y sí, rutinas flexibles, pero estables, que sea un punto medio entre el descanso que tenemos merecido con el verano y la rutina que veníamos trayendo durante el curso. Tiempo en familia y dar capacidad de elección siempre a los chicos que puedan sentirse partícipes de la toma de decisiones. Pues nada, hasta aquí mi presentación. Gracias por la atención. A modo de resumen podemos decir que creo que la clave está en encontrar un equilibrio en general. Y nada, agradeceros que estéis todos ahí y ahora vamos a responder algunas de las preguntas que nos habéis ido poniendo aquí en el chat. Voy a meter a los compis. Pues nada, chicos, ¿habéis visto algún comentario concreto que os apetezca comentar o que consideréis un poquito más relevante? Hay uno que tiene varias reacciones, si queréis. Bueno, Manuel creo que ha puesto alguno, ¿no? Ayuda a tener una mascota porque mi hijo siempre ha querido un perrito. ¿Queréis comentar algo sobre esto? Manuel le ha puesto que conteste él, ¿no? Vale. Ayuda a tener mascota siempre que los padres asumáis que la mascota va a ser para vosotros y no de vuestro hijo y estáis dispuestos a asumirlo, muy bien. Pero siempre acabo en la consulta viendo que la realidad es compré una mascota, ojo que voto por no comprar, hay que adoptar. Y de repente mi hijo tiene un perro, no, mi perro lo tengo yo. El niño pasa olímpicamente del perro y es a mí al que me toca comerse el marrón del perro. Así que hay que ser consciente de que
una cosa son las expectativas y otras las realidades. Así que ayuda, pero ayuda a la participación si lo hacemos en grupo y en familia. Si pensamos que es un regalito, entre comillas, para el niño, pues mejor que no. Vale, pues yo creo que el comentario queda contestado. Aquí hay otro que creo que sí que puede ser interesante, de Carmen Domínguez, que dice: el horario en niños TDAH no sé cómo solucionarlo. Parece que el reloj, las horas no las comprende. Le dices que hay que irse y siga a su ritmo sin la mayor preocupación. ¿Quién se anima a contestarla? A ver, yo creo que al final el tema de las horas también es algo que nos suelen decir muchos padres en el tema de consulta, pero evidentemente es una de las dificultades que tienen los chicos con TDAH, tienen dificultad en la gestión del tiempo. Entonces, al final, creo que es importante pues todo lo que veníamos comentando, anticipar, pues en X tiempo vamos a terminar de hacer esto porque vamos a casa y ya empezamos con el baño, la cena y la noche. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que tiene dificultades en la gestión del tiempo y nosotros también tenemos que ayudarle a gestionarlo. Vale, pues yo creo que también nos queda resuelta. Y aquí hay una que era la que decía que tenía varias reacciones, que como siempre, pues el tema móviles, pantallas, etcétera. También cómo se le convence a un adolescente TDAH que tiene que dejar el móvil a una hora. ¿Algún tip, algún truco, algún consejo sobre el tema pantalla? El control parental va a ser vuestro gran aliado. Es decir, no hay que convencer al adolescente, se pauta con él que va a tener un tiempo de uso diario. Cuando se consuma ese tiempo de uso, el móvil se apagará y solo quedará apto para llamadas. No hay que convencer ni entrar en conflicto. Vale. ¿Alguien quiere añadir algo? Voto a favor. Es decir, aquí hay una cosa que los padres se equivocan y de hecho la pregunta yo diría que está mal planteada. Dice, ¿cómo se le convence? Bueno, ¿cómo se te convence a ti de que no vayas a más de 120 por la autopista? Pues si te pasa, te Consecuencias. ataca. Pues esas son las normas y si las cumples y si no, pues ya verás las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Pues no lo tienes más. ¿Vale? Esto dicho así a la bote pronto, así muy intenso, pero lo que hay que hacer es tener una estrategia para planificarlo y hacerlo. Esto, si no se puede hacer solo, pues habrá que hacerlo acompañado de la ayuda de un profesional que te indique qué, cómo, de qué manera, al minuto, a la media, a la tal o cual, porque sé que para vosotros en muchas ocasiones, padres, esto es muy complicado. Pero la realidad es que puesto en manos de un profesional, que aquí tenemos a 3 que lo hacen cada día, no es algo especialmente complejo siempre que se sepa manejar. Vale. Hay uno que se repite bastante, Manuel, que esta es para ti, el tema de los suplementos, que preguntan cuáles serían los suplementos esenciales para ellos en el neurodesarrollo. Pues mira, Cris, aquí tenemos una guía, ¿no? ¿Dónde está la guía de los suplementos? Que no Está en la web, en guía gratuita, en neuropediatra.es, en el apartado de guía organización. Pues recursos o guías, es que hemos hecho una guía precisamente sobre este tema, que además precisamente están no los generales, sino los que usamos y la mayoría de ellos, como sabéis, los comentamos públicamente y trabajamos tanto con Tequia como con Buona como con Vitae, que no patrocina esto, pero es el Equazen, o sea, aquí no tenemos problemas en hablar de las cosas que hacemos. Usamos también Tristófano de Curasana, usamos, en fin, vemos todas las herramientas que tenemos y vemos su utilidad en los niños. Ahí en esa guía tienes un resumen de cuáles son y el por qué. ¿No? Así que ahí lo tienes tú. Eso es. Si en algún momento, si no encontráis la guía o queréis algún recurso o consultar algo, también os podéis escribir al email info@elneuropediatra.es o seguirnos en las redes, que ahora voy a ello. Yo creo que llegando a las 9 ya en punto, que hemos tardado una hora justa, podemos ir cortando, ya que los compis llevan todo el día en consulta y tienen ganas de descansar. Mira, Cris, perdona, estaba mirando, hay 2 guías que son interesantes para esa pregunta, que una es la de los suplementos y otra cómo potenciar el desarrollo cognitivo. O sea, estas 2 están directamente en el menú de nuestra web cuando se accede en la lista de guías. Es algo que todos los padres, tengan vuestros hijos problemas o no, deberíais conocer y usar. Bueno, pues hay que en la web hay 800.000 recursos, el podcast, en YouTube también hay preguntas directos también de las compis y de Manuel comentando un montón de temas y un montón de dudas. Y bueno, a lo que voy, agradeceros a todos que estéis aquí, agradeceros a todos la participación, agradecer a los patrocinadores Tequial y Buona por apoyar este evento.
agradeceros la labor que habéis hecho, compis, durante todo este curso, tanto con las familias como de divulgación. Habréis hecho todos estos talleres, a ver el año que viene qué nos inventamos. Y nada, animar a todo el mundo que nos siga en redes sociales, tanto en la cuenta de Instagram de INAM-Neuro como en todos los canales, como el Neuropediatra, que lo sabréis la mayoría. Y nada, recordaros que esta grabación la vais a recibir completa por email y que si conocéis a familias o a personas que les puedan parecer interesantes, podéis mandarle el enlace de inscripción porque podrán acceder igualmente a la grabación, aunque no lo hayan hecho no se hayan inscrito antes de la emisión. Así que nada, por mi parte, eso, gracias a todos. Damos por finalizado el ciclo de talleres de este curso y nada, desearle un feliz verano a todos los que nos vean. Que verano no es vacaciones, que todavía nos queda un mes entero de trabajo a nosotros. Así que todo el que necesite evaluaciones, diagnósticos, tratamientos, terapias presenciales online, que sepa que tenemos espacio para nosotros. Eso es. Bueno, Un abrazo. gracias y buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de pruebas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, la alta capacidad, el retraso madurativo, el autismo, las PERS, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.